Empezamos diciendo, por supuesto, feliz día del libro, feliz día de San Jordi también a todos. Yo tengo aquí mi rosa, siento no poder repartirla entre todos los asistentes, pero la comparto desde la pantalla. Muy bien. Bueno, me voy a presentar yo primero para decir que soy Begoña Colmenero, trabajo en la biblioteca del Instituto Cervantes, por si hay gente con quien, no sé, no nos hemos visto nunca o no nos conocemos, porque veo afortunadamente muchos nombres nuevos, gente, algunos habituales a nuestras actividades, pero otras personas nuevas, cosa que también me alegra mucho. Entonces, lo primero de todo, muchísimas gracias, ¿no? por estar aquí y por asistir a esta actividad en celebración del Día del Libro. Que como comentaba, pues nos gustaría poder hacerlo de forma presencial, pero bueno, como no es posible, por lo menos tenemos la posibilidad de, gracias a todos ustedes, de entrar en su casa durante un ratito, ¿no? Para hablar de libros y de literatura, que es lo que queremos, lo que hay que hacer en el Día del Libro, ¿no? Y en el Día de San Jordi. Bueno, como he comentado, la actividad será grabada, entonces si alguien prefiere dejar la cámara apagada porque no quiere aparecer, no hay ningún problema. Vamos a hacer una pequeña presentación. Tenemos el protagonista de hoy, además del libro, es el actor hispano-alemán Alex Brendemühl, que está ya aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tener un invitado, ¿no? de estas características, alguien que para quien no le conoce, ¿no? Es un actor hispano-alemán, ¿no? que ha crecido, su padre es alemán, su madre española, entonces ha crecido entre las dos culturas, ¿no? Las que en este caso nos interesan ahora mismo a nosotros. Y bueno, y le hemos invitado precisamente por eso, porque en el Día del Libro y en esta actividad que hemos llamado Alex Brendemühl Bibliotecario por un día, queríamos elegir a alguien que conociese las dos realidades, ¿no? Las dos culturas, tanto un público hispano como un público alemán, que es a quienes nos dirigimos cuando organizamos estas actividades. Y bueno, y él reúne estas características. No voy a contar muchas cosas sobre él porque él mismo nos va a hacer una pequeña presentación y una pequeña recorrido sobre su interesantísima trayectoria profesional. Sí decir que una vez que haya hecho esta presentación y nos aconseje una serie de libros y lecturas interesantes, para después, que tendremos después accesibles aquí, por supuesto, en la biblioteca y que todo el mundo podrá leer. Después habrá una parte de diálogo y se podrán hacer preguntas. Como somos bastantes asistentes, lo ideal es dejar el micrófono apagado, como veo que tiene ya la mayoría de la gente, y en el momento, al llegar las preguntas, en el momento en el que se quiera participar, pedir la vez y entonces yo voy dando el turno, ¿vale? Alguien me está diciendo, Ana Ferrer me dice que me oye mal. ¿Alguien más oye mal? ¿Se está escuchando bien? ¿Se sí. puede ok, yo estaré pendiente del chat. Si alguien quiere participar a través del chat, yo estaré también leyendo el chat, ¿vale? Vale, pues Ana, me parece que es solo tú porque el resto de la gente me está diciendo que se oye bien. Si alguien tiene problemas, como digo, que lo escriba por el chat. Ya estoy viendo que me está dando todo el sol en la cara. Bueno, pues yo creo que podemos empezar, ¿no? Con nuestras recomendaciones. Hola, guten Tag, einen frohen St. Georgstag für alle. Muchas gracias por invitarme, Begoña. Estoy súper contento de estar aquí hoy con vosotras y vosotros en un día que para mí es una de las fiestas más bonitas del año, que es San Jordi. Yo soy medio alemán, medio español, pero nací en Barcelona, con lo cual he crecido con la tradición de el libro y la rosa el 23 de abril,
es una de nuestras fechas más, y creo que una de las fiestas y de los santos más bonitos que hay, ¿no? Porque invitan, es una fiesta que mezcla la cultura y mezcla el amor y habla de la rosa como símbolo del amor, y es un día para expresar entre nosotros a las personas que queremos, regalarles una rosa y decirles, expresar todo lo que sentimos para ellos y regalarnos un libro que es cultura, que es emoción, que es viajar, que es todas esas cosas que ahora anhelamos tanto hacer, y que el año pasado, en mi caso, lo pasamos confinados en casa y hicimos rosas de papel con las niñas, y este año en Barcelona, bueno, lo he empezado celebrando en Barcelona esta mañana, he visto las paradas en la calle y he cogido el AVE, y ahora mismo estoy en Madrid porque estoy ensayando una obra de teatro en el Centro Dramático Nacional, El combate del siglo, y me he venido para aquí, con lo cual estoy celebrando el Sant Jordi en Madrid. Con todo esto, este rollo que os cuento, para los que no me conozcan, yo soy un actor que se formó en el Institut del Teatre. Empecé haciendo mucho teatro, luego hice mi primer protagonista en cine en el año 98 con Un banco en el parque, luego vino Las horas del día de Jaime Rosales, he rodado casi 80 películas, o sea, he hecho mucho cine, también he hecho series, televisión, y, y últimamente pues combino un poco todo, ¿no? Ahora he vuelto al teatro, hacía 10 años que no hacía teatro, y estoy haciendo también cine paralelamente. Entonces, bueno, voy a proceder a hablaros un poco de una pequeña selección de libros que he hecho, de libros que por alguna razón o me han gustado o me han marcado, o son libros actuales que acaban de salir, ¿no? He hecho una pequeña selección así un poco ecléctica. Como podéis imaginaros, no están todos esos libros que quisiera, porque cuando te plantean, elige, haz una lista de los libros que más te han gustado. Es siempre doloroso empezar a descartar o seleccionar libros, porque hay tantas joyas que uno lleva en el corazón y en la memoria, y fragmentos de novelas que te acompañan y te reconfortan en esos momentos inesperados en los que te vienen esos párrafos, esas imágenes, ese poema, ese relato, bueno, que he tenido que hacer una selección. Yo me formé en la Deutsche Schule Barcelona, fui al colegio alemán, con lo cual yo he leído mucho en alemán, y tengo muchos referentes de literarios alemanes en general, porque me formé, pues eso, mucho dentro de la cultura alemana. Y la literatura en castellano, que es lo que voy a centrarme hoy, pues bueno, ha estado presente igual e inevitablemente la literatura de escritores catalanes que escriben en castellano, ¿no? Como es el caso de este autor que voy a citar ahora, que es Javier Tomeo. No sé si conocéis a Javier Tomeo. Es un autor de Barcelona que falleció hace 5 años, me parece, o algo así. Este libro, El cantante de boleros, es una de sus novelas. Javier Tomeo es un autor que no se le conoce mucho en España. Curiosamente, se le conoce más en Alemania y en Francia, en países de Centro Europa, porque se le ha estrenado muchas novelas suyas en teatro. Se han adaptado muchas de sus novelas al teatro, y en los años 90, principios del 2000, se estrenaron varias obras suyas que no estaban pensadas originalmente para el teatro, y que algunos dramaturgos creyeron que eran susceptibles de adaptarse al teatro, y funcionaron muy bien en teatros públicos tanto de Francia como de Alemania, me parece. Y luego también posteriormente se estuvieron estrenando en España.
Y Javier Tomeo es un autor que yo le conocí en un momento determinado en Barcelona, creo que era en una mesa redonda a propósito de Franz Xaver Kreutz, que estuvo en Barcelona y tenía que presentar algo, y él, no sé por qué razón, nos juntaron y me pareció un señor muy entrañable, muy divertido, muy irónico, muy vividor, muy observador, como de la old school, de otra, de otra galaxia. Venía un poco, era un señor que vivía con su madre, ya era un señor que en aquel entonces tenía cierta edad, y vivía con su madre, y me lo encontraba a veces por el paseo de San Juan, caminando, paseando, y lo veía con la manera que tenía de observar a los paseantes, ese ojo clínico que tenía para robar personajes de la calle y hacerse los suyos y fagocitarlos, esos tipejos y esas tipologías que se iba encontrando por la calle, y lo veías como gozaba y cómo había conseguido mantener un ritmo de la vida suyo, que la vida no le había impuesto el ritmo este frenético que llevamos todos, ¿no? Entonces me pareció una persona muy interesante, muy cercana y muy agradable, y estuve profundizando en sus libros, y hay algunas joyas entre estas. Está El cantante de boleros. Luego hay otro libro que a mí me gusta mucho, que también es las muñecas de hinchables, me parece, o algo así se llama, que también es muy interesante. Y este libro, El cantante de boleros, es de un personaje que vive solo en un piso en el Raval, que toca la guitarra y canta boleros. Y la novela acompaña a este personaje en un verano caluroso en la ciudad de Barcelona, y cómo pues baja al bar de la esquina y describe los personajes que hay, el tipo que lleva el bar, el camarero, el que está jugando en la máquina de marcianos en la esquina, que es un personaje enigmático. Está Paco, está Rafael, que le propone un negocio extraño, que no sabes bien qué es lo que le está proponiendo. Hay una parte de picaresca, de picaresca de barrio, de un dibujo, un retrato grotesco, un poco de personajes que reconoceríamos todos, ¿no?, en la calle, en esos personajes que están siempre en la esquina de un bar, de la barra de un bar, tomándose algo solos, esos perdedores, esos personajes que callejean y que buscan un poco de comprensión, y que todos tienen un punto de picaresca y de buscavidas, ¿no? Entonces hay una galería de personajes muy bien descritos, de una forma muy inocente. Son personajes que tienen esa mezcla de inocencia y picaresca, ¿no? Inocencia y mala leche, y siempre está muy cerca de esos personajes, los acompaña con mucha comprensión, y los desgrana, y vamos acompañando a este personaje que trabaja de repartidor en un supermercado por las tardes, y va a las casas de las personas a traerles las compras, y es un tipo que vive así, sin mucha ambición, y se va tropezando con las cosas que le acontecen. Es una novela muy sencilla de leer, muy agradable y muy cortita. Aquí en la presentación del libro hay una frase que me la estaba mirando antes, que me ha gustado. Dice: los boleros me recuerdan que tengo corazón. Le confesaba hace años un docto amigo alquimista, que aunque solo fuese con la imaginación, se pasaba el día entre fíos, alambiques y retortas y matraces. Dice: hoy en día, sin embargo, tener corazón y confesarlo es otra historia. Resulta más arriesgado. Y ese es, en cierto modo, el riesgo que corre el personaje central de esta historia, es decir, nuestro cantante de boleros, del que ni siquiera sabemos cómo se llama. Entonces son personajes con cierto enigma, que no acabas de saber. En su caso también
juega un papel importante la madre que falleció hace unos años y que le dejó solo, o sea que de algo biográfico también habría en este personaje que coincidía con Javier Tomeo y, y que acaba liándonos en los quehaceres del día a día de este personaje. Entonces, bueno, este es un libro muy, muy simpático, como todos los libros de Javier Tomeo. Vuelvo a enseñároslo. Un autor para mí crucial que de alguna manera también conecta con el siguiente autor que voy a presentar, que es Juan Marsé, porque también retrata esa Barcelona oculta, de barrio, de personajes que no han podido triunfar, que no han podido destacar, que han tenido que luchar en la marginalidad, ¿no? En cierta medida. Nos lleva a Juan Marsé, que seguro que muchos lo habéis leído, o casi todos, o si no, pues es un buen momento para ponerse a leer a Juan Marsé. He elegido de todas las que me gustaría hablar, porque para mí todas las novelas de Marsé tienen algo muy interesante y muy, muy poderoso, y creo que bueno, todo el mundo lo sabe. He elegido Últimas tardes con Teresa, que es uno de los clásicos, que es una novela de los años 60 que retrata como un chico de barrio, creo que es del Guinardó, del Monte Carmelo, un chico humilde, hijo de la inmigración, murciano, de tez morena, guapo, pero más pobre no sé cómo lo define, pero más pobre que no tiene ni para pagarse un café prácticamente. Lo que tiene es mucho morro, mucha jeta y muchos recursos para buscarse la vida. Entonces, este personaje, que es el pijo aparte, que ya se acuñó en la definición del pijo aparte, de un tipo chulesco con andares chulescos, con mucho porte, que consigue a través de su pico de oro y su encanto seducir a una chica de la zona alta, de los barrios altos de Barcelona. La persigue hasta seducirla y, transgrediendo todas las normas de la ética social y de la separación entre clases, él consigue romper ese tabú, se infiltra en una fiesta, en una mansión de la zona rica de Barcelona, de Pedralbes, y se infiltra en esa casa y consigue seducir a esta chica, que es todo elegancia, una estudiante de universidad, que es toda elegancia, belleza, inteligencia y que está ansiosa de vivir aventuras. Y entonces, bueno, este romance que tienen les llevará a tener que chocar con las convenciones de la sociedad de esa época, ¿no? De los años 60. Yo tuve el privilegio de encarnar al personaje de Juan Marsé en una película que se llama El cónsul de Sodoma, que es una película sobre Jaime Gil de Viedma, el poeta, que fue amigo también de Juan Marsé, fueron amigos íntimos, ellos dos, en los años 60, esa Barcelona de la Gauche Divine que se definió, y entonces la Gauche Divine era un movimiento cultural de gente de buena familia, arquitectos, escritores, diseñadores, fotógrafos, cineastas, que se juntaban en una discoteca que se llamaba Boccaccio en Barcelona en los años 60 y estuvieron removiendo esa, digamos, la moral de una Barcelona en una época en la que el franquismo había abocenado a todo el mundo estaba callado y tenía que
que admitir la doctrina y el estilo de vida que se había impuesto retrógrada y represivo de la dictadura. Y este grupo de jóvenes intelectuales se rebelaron contra el establishment y empezaron a crear obras. Se iban a París para empaparse de la cultura de allá, de las películas que veían, de los libros que leían, de lo que hacían los artistas allá, los intelectuales, o se iban a Londres, pero básicamente mucho a París, y luego volvían e intentaban hacer lo mismo. Y Juan Marchais se infiltró como ese pijo aparte, como un tipo que venía de origen humilde, se infiltró en este mundo burgués donde todos sus amigos eran, pues eso, hijos de, como Jaime Gil de Viedma, de la Compañía de Tabacos de Filipinas, hijos de papá, hijos de familias bien que podían hacer todas estas rebeldías y dedicarse a hacer lo que hacían y transgredir las normas porque tenían un cojín detrás. Pero Juan Marchais empezó de chico de los recados, trabajando con 9 años, me parece, o 10 años, de muy niño. No pudo acabar el colegio porque en su familia no podían. Bueno, tiene una historia compleja porque lo adoptó una familia porque sus padres no podían mantenerle y enseguida se puso a trabajar de chico de los recados y luego de artesano en un taller de joyería, me parece. Y como era un chico inteligente, creativo, inquieto, pues se fue haciendo adquiriendo su cultura, fue leyendo los libros que le dieron esa base para convertirse en el escritor maravilloso que fue después, que ganó el premio Cervantes hace pocos años y falleció el año pasado. Poco más se puede decir de Juan Marchais, o pues, se podría hablar horas. Yo tampoco soy el experto para hablar mucho más de él. En todo caso, hablo desde la admiración hacia un escritor que consiguió retratar esa Barcelona sórdida de los años 50, 60, 70, de la posguerra española, que vivía sumida en la ignorancia, en la miseria, y los barrios obreros se nutrían de esa inmigración que venía del sur, de Murcia, de Andalucía, de Albacete y también de Galicia, pero que venían buscando la prosperidad y se instalaban en los barrios de la periferia. Y esa es la Barcelona que retrata Juan Marchais en sus novelas, una Barcelona de inmigrantes que se tienen que buscar la vida para sobrevivir, para subsistir en un entorno que es hostil y un entorno en el que, como hasta hoy en día aún, en cierta medida, predominan pues esas 100 familias de las que siempre se habla en Barcelona, que son los poderosos que ostentan los cargos políticos, el poder económico y social, y Juan Marchais, que logró infiltrarse y colarse en ese mundo, logró retratar muy bien ese contraste entre esas clases sociales que vivían de espaldas, que ni se conocían, ¿no? Y entonces él, en cierta medida, habla de sí mismo, también de alguien que intenta fusionar estos dos mundos o huir de ese mundo de pobreza para infiltrarse como de alguna manera de tapadillo, meterse en un lugar, una fiesta a la que no han invitado, ¿no? Valga la redundancia, porque la introducción suya es justamente en una fiesta que nadie le ha invitado, ¿no? Y de aquí pasaré a hablar de una autora, María Zambrano, que escribió este libro, El exilio como patria. Voy a decir que los 2 libros que he dicho antes, El cantante de bolero, es Anagrama,
y Últimas tardes con Teresa es de bolsillo, de Random House Mondadori. Esta editorial, Anthropos, es una editorial muy interesante, pequeñita, que publica muchos libros desconocidos, muchos sobre la guerra civil, la posguerra y el exilio. Este libro, El exilio como patria, me parece una pequeña joya que es una selección de textos, de pensamientos, de cartas que escribió María Zambrano desde el exilio, básicamente desde México y luego también desde Italia. Eh, son reflexiones, es filosofía, pero tienen un nivel muy poético también de reflexiones, de como una subjetividad muy fuerte suya y unos pensamientos creo, muy arrolladores de cómo se siente el exiliado que tuvo que huir de España y hacerse una vida en otro lugar, que posiblemente muchos y muchas de vosotras igual habéis tenido que iros por otras razones, pero de donde nacisteis y habéis conocido este sentimiento de tener que inventarte una nueva identidad en otro lugar, construirte un sentido y una vida en otra ciudad, en otro país, con otra lengua y de repente no se acuerdan de ti, o sea, aquí no te conocen, ni ahí se acuerdan de quién eras tú y por qué te fuiste, ¿no? Entonces yo ahora estoy moviendo un espectáculo que se llama Exilio, que habla sobre este tema justamente y elegí muchos fragmentos de esta novela porque me parece que es crucial los pensamientos que aporta. Ahí voy a leer un pequeño fragmento del final que me parece muy revelador, que dice algo así. Dice, creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana, pero el decirlo me quema los labios, porque no querría que volviese a haber exiliados, sino que todos fuesen seres humanos y a la par cósmicos, que no se conociera el exilio. Es una contradicción. ¿Qué le voy a hacer? Amo mi exilio. ¿Será porque no lo busqué, porque no fui persiguiéndolo? No, lo acepté. Y cuando se acepta algo de corazón, porque sí, cuesta mucho trabajo renunciar a ello. Yo he renunciado a mi exilio y estoy feliz y estoy contenta. Por eso, pero eso no me hace olvidarlo. Sería como negar una parte de nuestra historia y de mi historia. Los 40 años de exilio no me los puede devolver nadie, lo cual hace más hermoso la ausencia de rencor. Me parece muy bonito este final, acabar diciendo, bueno, no guardo rencor en mi corazón para nadie ni para nada de lo que he tenido que vivir, sino que acepto mi destino y eso es un nivel, creo yo, de sabiduría extraordinario, aceptar el destino que te ha tocado vivir, aunque tengas ese espíritu crítico como en algún momento habla de la necesidad de repasar la historia, de revisar la historia y revisar las manchas que tenemos en la historia, en la biografía de cada patria, de cada nación, de cada pueblo, para no repetir los errores que se cometieron en el pasado. Y eso es algo que creo que es súper actual y que se está viendo que hay muchas cosas que en la transición española se pasó por alto, se pasó por encima de muchas cosas que no estaban resueltas y que con los años han ido resurgiendo, han ido saliendo temas que se habían unter den Tisch gekehrt, como dicen los alemanes, que se habían escondido, se habían tapado como se podía para pasar página y tirar adelante
y a veces el hedor vuelve a subir. Como decía aquel, no removamos la ciénaga porque nos va a subir el hedor, pero el problema es si no se ha limpiado, no nos hemos enfrentado a nuestra propia historia, pues a veces surgen los problemas que no se han arreglado, ¿no? Y eso es básicamente de lo que habla María Zambrano, creo, con mucha lucidez y con mucha tolerancia y mucha invitación a la comprensión y a la que todos los bandos, todas las maneras de pensamientos distintos se puedan manifestar y acercarse los puntos, encontrarse, ¿no? Que es algo que hoy en día estamos tendiendo más a la polarización que a la concordia, a la comprensión, al entendimiento, ¿no? Entonces es algo que creo que hace este libro súper actual y el pensamiento de María Zambrano muy, muy transgresor y muy revelador. Creo que también es muy admirable que una mujer en aquella época escribiese como escribía y en un mundo que era de hombres y en un mundo en el que se tuvo que hacer un espacio como una pluma necesaria y un pensamiento muy, muy poderoso y muy profundo. ¿Puedes mostrar un poco más el libro más cerca de así, que no se veía demasiado bien? Ahora sí, se ve perfecto. Vale. Ok. Lo aguanto así un segundito y creo que pasaré ya al próximo libro. Leería otros fragmentos, pero porque ahí está trufado de grandes frases y grandes pensamientos que a veces también se repiten porque como digo, son cartas y algunos reflexiones, ensayo que escribió, pero bueno, ahí queda. Ahora cambio de tercio, pasaré a hablaros de dos libros muy actuales que acaban de salir al mercado. El primero es Trigo Limpio, de Juan Manuel Gil. Es el premio Biblioteca Breve de este año. Como sabéis, el premio Biblioteca Breve lo otorga la editorial Seix Barral, que está en el Grupo Planeta. Lo otorga cada año y uno de los primeros en recibirlo fue justamente Juan Marsé en los años 60. Y no sé si fue fue por otro libro, pero fue uno de los primeros y el último, creo que la primera edición fue en el 60 y esta última, la del 2021, es Juan Manuel Gil, Trigo Limpio. Es un autor que es profesor universitario de Almería, que creo que es su tercer libro, que escribe este libro, es literatura dentro de la literatura, es metaliteratura, es un escritor que intenta escribir un libro y quiere relatar su infancia y quiere relatar el entorno en el que creció. Y se encuentra con que empieza a perseguir a un personaje que había dejado de ver desde la infancia, un personaje muy enigmático que intenta volver a encontrar para tener el sujeto de su próxima novela, de su próximo relato. Y este hombre le va engañando, le va llevando por vericuetos que él no puede controlar. ¿Se oye bien? ¿Me oís bien? Sí, vale. Pero le irá llevando a escribir lo que él no quiere escribir y es una novela muy divertida, con mucho sentido del humor, con muchos cambios de puntos de vista, muy ágil. Voy a leer un pequeño fragmento del principio, si os apetece. Adelante. Que es el arranque de la novela. Que cuenta una anécdota de cómo hicieron la ampliación del aeropuerto. Dice, una de las muchas consecuencias que tuvo la ampliación del aeropuerto
fue la construcción de un colegio nuevo. La pista circular de despegue y aterrizaje, una vez terminada, quedaba a no más de 50 metros del patio, donde los alumnos nos dejábamos los últimos dientes de leche. Las alas de los aviones pasaban tan cerca que los niños estirábamos los brazos a través de la valla, convencidos de que podríamos acariciarles el plumaje. No obstante, no era higiénico para nosotros ni estético para ellos que nos siguiéramos comiendo allí el bocadillo de media mañana, al rebufo del queroseno y la goma quemada. Así que en las vacaciones de la Navidad del año 1992 hicimos el tránsito al nuevo centro. Yo, que lo mismo me apuntaba a destrozar bailes folclóricos, que me daba por aprender el método caballero de mecanografía, fui uno de los muchos que ayudaron a desembalar y colocar mesas, sillas, pizarras, armarios y estanterías en el nuevo colegio. Y continúa así contando la anécdota de cómo saltó a la nueva pista de aterrizaje del aeropuerto y le cogió la Guardia Civil y se lo llevaron preso. Es un libro entretenido, divertido y como decía, con mucho sentido del humor, que para la gente que le guste la literatura y la metaliteratura, creo que le gustarán los saltos de punto de vista del narrador, de los guiños al oficio del escritor, de la ardua tarea que es escribir ficción y partir, y el momento en el que la ficción y la vida real, personal, se funden y se confunden y ya no sabes quién es el personaje que ha creado él, si es él mismo o no lo es, o es un narrador que nos va llevando por esos caminos. Voy a hablar del próximo autor, que es Kiko Amat, la novela Revancha. También acaba de salir ahora al mercado en Anagrama. Kiko Amat es otro autor, parece que hoy me ha traicionado el subconsciente y he cogido a muchos autores de barceloneses. Kiko Amat es otro autor de Barcelona, de Hospitalet, que creció también en un barrio y que en cierta medida también se infiltró en esto de las letras, porque es un escritor muy inquieto, que también ha sido periodista, escribió muchos años haciendo crítica de música, de rock, y luego tiene blog, tiene diferentes espacios en los que él se manifiesta como creador y como autor, ¿no? Entonces, esta es su última novela, que es una novela que narra la Barcelona en torno a los Juegos Olímpicos de los años 90, una Barcelona en la que, con un lenguaje muy directo, muy callejero, muy duro, retrata las bandas del Hospitalet, del Extrarradio de Barcelona, las bandas de ultranazis, de seguidores, hinchas del Fútbol Club Barcelona, que se llamaban Boys, que eran, y siguen existiendo, eran unos chicos que iban con el pelo rapado al cero, con botas militares, con la estética esta de los años 90, se dedicaban a reventarles la cara a bandas de punks o de rockeros que se encontraban y que buscaban en los bares y por la calle, y relata un poco ese submundo de una violencia de la calle en la que se conviven estas bandas con las mafias locales y hacen trabajos y hacen arreglos, ajustes de cuenta. Es una novela dura, con un lenguaje muy directo, muy, muy bestia, que tiene un ritmo frenético y que te engancha, y creo que, bueno, la verdad no te deja indiferente. Puede resultar a veces muy brutal y a veces muy, muy incluso
hiriente en la descripción de detalles de la violencia, pero muy interesante. Uno de los personajes es un homosexual que se ha metido en esta banda de ultras super testosterónicos y no pueden saber que es gay porque no lo aceptarían, y cómo lleva esa doble vida y cómo lleva esa contradicción de ser una persona con una sensibilidad especial que a su vez es el más violento de todos. Entonces, es una novela que la recomiendo y que bueno, ahí queda. Estas son las 5 recomendaciones que os hago hoy. En otra ocasión os haría otras. Si queréis que charlemos o tenéis preguntas sobre los libros o sobre otras cosas, responderé encantado a lo que sea. Estupendo. Yo creo que eso, que lo que podemos hacer, como veo que algunas personas no tienen cámara, entonces si levantan la mano no nos vamos a enterar. Quien quiera hacer la pregunta, igual que pongan su nombre en el chat, así además vamos viendo un orden y voy dando paso a la persona. Algo muy importante que hemos comentado antes, puedes contestar también en alemán si alguien quiere, ¿verdad? ¿Me dijiste? Gerne, ja. Claro, si alguien quiere hacer la pregunta en alemán o quiere que conteste en alemán, lo puede hacer, por supuesto. Natürlich. ¿Alguien se anima con una primera pregunta? Yo tengo varias, hasta que veas que alguien da señales de vida, que seguro que luego poco a poco la gente se va animando, siempre pasa un poco igual, que hace falta un poquito de tiempo. No sé por cuál empezar de todas, a ver si nos da tiempo. Yo quisiera saber, por un lado, tú que justo que aprendiste alemán en el colegio alemán, estando en Barcelona, ¿qué recomendarías para gente como yo, que llevo poco tiempo en Alemania, gente que se está acercando, bueno, gente que ya tengo un nivel más alto que yo de alemán, por supuesto, pero que se está acercando al alemán y a la literatura en alemán, para empezar, algo sencillo, atractivo, algo que, porque además leer en alemán para quien no es nativo es bastante difícil. A ver, ¿Tienes alguna recomendación? A ver, así como libros, se me ocurre así a bote pronto libros que podrías leer fáciles. Biedermann und die Brandstifter. ¿Cómo lo escribes? Luego te lo escribo. Biedermann und die Brandstifter es una obra de teatro de Max Frisch que retrata cómo en una familia, en una casa burguesa, se infiltran dos tipos y acaban incendiando, se instalan en la buhardilla sin pedir permiso y acaban incendiándoles la casa. Entonces es una metáfora un poco de cómo de repente se pueden girar el orden establecido y este matrimonio que por una cosa muy burguesa de miedo a decir las cosas por su nombre y herir, no se acaban atreviendo a decirles a esta pareja de incendiarios que quieren que se vayan, y se les acaban incendiando la casa y les han dicho de buenas a primeras que iban a hacerlo. Entonces es una obra de teatro creo que un lenguaje cercano que se puede leer, divertido y entretenido. Si no, Mario und der Zauberer, me parece que de Thomas Mann, es una novelita también corta, Mario der Zauberer creo que se llama, o Mario und der Zauberer, que una novelita que habla sobre un tipo que va a una representación de un mago que empieza a hacer cosas increíbles y empieza a hipnotizar a todo un auditorio y no se dan cuenta cómo les está hipnotizando y qué métodos está aplicando, y va enredando al público con su capacidad de convencer y de despistar y de seducir y cuenta un poco, es una novela escrita, no sé si cuenta un poco el surgir del nazismo, de cómo vino y cómo de repente llegaron unos señores
diciendo unas cosas y nadie se lo creía y acabaron anestesiando a todo un país, ¿no? Entonces es un poco una metáfora del fenómeno del nazismo y de cómo fue subiendo. Otra, a ver, así ahora, alguna novela, yo para mí, si me parece imprescindible Hermann Hesse, si lo has leído o posiblemente lo hayas leído en castellano, atreverte a leer Siddhartha, por ejemplo, o Demian, ¿cómo se llama? Narcissus und Goldmund. No sé, hay casi todas las novelas de Hermann Hesse. No sé si realmente ahora no te sabría decir si son muy asequibles o no, pero creo que son necesarias. Alguien dice Bajo las ruedas. Sí. No sé si es de Hermann Hesse. Sí. Te diría también, no sé, Siegfried Lenz, autores así de esta época. Como actores actuales, a mí que me gusten, hay un autor que falleció hace unos años que se llama Wolfgang Herrndorf, que es el autor de Chick. Fue la última novela que salió, me parece. Unter Plüschgewittern es otra de sus novelas y tiene 4 o 5 novelas. Wolfgang Herrndorf me parece uno de los autores contemporáneos más interesantes en lengua alemana, junto con Eugen Rüge también, que es un autor que publicó este libro, que son como 30 años de la historia de la DDR hasta la caída del muro, que igual alguien me puede decir el título de esta novela de Rüge, que ahora no me sale el título. Quizás después te viene, eso suele pasar. Sí, tiene esta novela, que es muy interesante, y otra que se llama Cabo de Gata, me parece, que es un autor que intenta escribir una novela y se va a Cabo de Gata para encontrar la tranquilidad, y ahí tampoco las cosas no van mejor porque se acaba encontrando consigo mismo y de alguna manera con sus problemas de identidad, ¿no? Entonces, una novela muy, muy interesante también y de la perspectiva de eso, de un autor, un escritor alemán que se va fuera de temporada al Cabo de Gata a escribir y cómo se siente él ahí de extranjero y solitario en ese entorno, ¿no? Junto al mar. Creo que también hay un autor que podrías leer y que es fácil de leer, que es Vladimir Kaminsky, que es un autor ruso-alemán, que escriben novelas cortas, muy divertidas, muy entretenidas, desde el sentido del humor de un ruso que emigra a Alemania, a Berlín, y todo el choque cultural que supone su identidad de ruso y su mundo de rusos en Alemania, en Berlín, y cómo coexisten estas realidades. Entonces, para alguien de fuera, en Alemania es muy divertido la visión de un extranjero sobre la cultura alemana, sobre la manera de ser, sobre las costumbres, con mucha ironía, mucho humor y muy bruto y muy, muy, muy gamberro, ¿no? Todo lo que escribe. Hay una que se llama Rusendisco. ¿Cuál? No he escuchado. ¿Alguien ha dicho algún título más? Alguien ha hablado, pero no sé si era un título. Bueno, en todo caso, Vladimir Camina yo creo que también es muy recomendable y es fácil de leer. Muy bien, ¿eh? Yo creo que son bastantes recomendaciones y bastante interesantes todas, ¿eh? A ver si te gustan. Hay un par de preguntas, pero yo diría que la gente que las ha hecho las puede hacer de viva voz, ¿eh? Yo lo del chat lo decía por tener un orden, pero... ¿Queréis que lo mire yo en el chat o lo estás diciendo tú? No sé, la intención es un poco que la gente, quien quiera que hable, ¿eh? Para que sea más interactivo. Monse dice que no, vale. Entonces sí, que sí.
Que sí, que sí. Ah, sí, Yo perdón, hablar, decías que sí. yo hablar, ya sabes que Vale. puedo. Creo que había una pregunta antes, pero con las Antes, no, espero la pregunta antes. Vale, es que la pregunta anterior no estoy segura si es de Karina, ¿es posible? Sí, aquí estoy. Ajá. Entonces, adelante, hazla tú misma. Que lo A que mí me queremos es interesa que... saber, Alex, qué hábitos de lecturas tienes, Alex. ¿Lees, por ejemplo, tomando un vinito? ¿Lees al acostarte o mejor en la playa? ¿Qué prefieres, un ebook o un libro de papel? Ese tipo de cosas. A ver, yo sigo siendo de libro de papel. Me gustan mucho el libro como objetos, me gustan los lomos de los libros, me gusta oler los libros. Siempre cada libro huele diferente y conforme van pasando los años te va cogiendo los olores de las casas en las que has vivido, de las personas que los han tenido y creo que dice mucho el estado del libro, ¿no? De lo que le ha pasado, ¿no? Cómo están las hojas, cómo están los lomos de los libros y cómo te acompañan de un lugar a otro, ¿no? Cada vez que te mudas de piso, te tienes que cambiar de casa, vuelves a ponerlos en cajas y los desembalas y volver a ponerlos en una estantería es un momento mágico. Y construir una estantería y pensar el orden en el que vas a poner los libros me parece una actividad muy, muy lúdica y muy reconfortante. Y sé que a veces, pues eso, podrías tener muchos más títulos que en el libro electrónico, pero yo no he conseguido aún engancharme. Yo creo que tengo aún una cierta fobia a estar todo el día enganchado a una pantalla o un objeto, a la tecnología, a las ondas. Tengo cierta fobia aún a eso y me gusta el aislamiento que supone el meterte en un libro y pasando hojas, ir pasando páginas y volver atrás, volver adelante, releer alguna cosa. Entonces, me gusta leer en la playa, sí, me gusta mucho leer en la playa, me gusta leer en la cama, en los trenes me encanta, en los aviones, según cómo también. Son los momentos que me puedo aislar y encuentro el tiempo para leer, porque, por desgracia, me paso muchas horas de mi vida leyendo guiones de cine y guiones de, bueno, obras de teatro y guiones de series. Entonces, es literatura que muchas veces no está muy bien escrita, ni a nivel de estilo literario, ni todos los guiones son interesantes. Me encuentro con muchos guiones que no valen la pena leer. Entonces, a veces, como los empiezo a leer y no sé dejarlos a medias, aunque no me interesen, tengo el morbo de acabar el guión para ver lo malo que puede llegar a ser un guión. Y entonces me paso muchas horas y muchos días leyendo guiones que acaba siendo un tipo de literatura que no son a veces las novelas que me gustaría leer o la poesía. A mí me encanta leer poesía, me gusta leer poesía en voz alta y recrearme a veces en la lectura en voz alta. Cuando leo en francés, leo en voz alta para practicar yo mi dicción, porque yo también trabajo bastante en Francia y tengo que ejercitar mi dicción en la lengua para cuando me toca, cuando tengo que trabajar en francés, entonces leo en voz alta. Me gusta leer en inglés, si puedo, en las novelas en su lengua original. Lo intento hacer porque creo que es un gran placer cuando puedes hacerlo. A veces es un ejercicio cansado en una lengua que aún no dominas o que has perdido el hábito de leer, pero que creo que vale la pena. Entonces, yo tengo la suerte de poder leer en inglés, en francés, en alemán, en castellano, en catalán, y siempre que puedo lo hago. Incluso me atrevo a leer en italiano, que yo no sé hablar italiano, pero la lectura sí que la puedo seguir. Me gusta leer.
en italiano, aunque no domine la lengua. Y creo que bueno, que leer me reconforta mucho y me acompaña siempre algún buen libro en mi mochila, en mi bolsa. Muy bien, ahora estaba Monse, era la Ya, siguiente. una Adelante. pregunta. ¿Quiénes son los títulos que son un poco más fácil para leer? Estoy estudiando español y no hablo tan bueno. Also para mí es importante leer un libro sin tanto lenguaje callejero, poco sí, pero no tanto. Ahora se me acaba de ocurrir que podrías leer un libro que acaba de salir, de editarse, que se llama Joseph, que es un libro sobre la vida del dibujante Josep Bartolí, que era un dibujante catalán que tuvo que refugiarse en el sur de Francia durante la Guerra Civil, tuvo que huir a Francia y lo internaron en diferentes campos de concentración allá. Y él se dedicó a dibujar, a hacer dibujos sobre la vida allá y sobre los campos, y son unos dibujos muy, muy poderosos, muy expresivos. Y luego estuvo viajando por el mundo y se fue a Nueva York, conoció a mucha gente, siguió viviendo en Francia y se están reeditando. Se hizo una película que se llama Josep, de animación, que se ha estrenado ahora en los cines en Francia, ha sido un éxito total y se estrenó ahora hace un poquito en España y ha salido editado el libro, que es como un cómic, es un cómic sobre la película, Josep. Y creo que igual acompañado con los dibujos puede ser de más fácil lectura que según qué otro libro de novela o de ensayo. Ahora mismo no se me ocurriría. Recomendaría también un libro. Leí hace poco un libro que también iba a recomendarlo, que me gustó mucho, que se llama, de Guillem Sala, se llama Castigo. Guillermo Sala, Guillem Sala, Castigo. Es un libro sobre una profesora de secundaria que tiene una relación de amistad con un alumno adolescente, joven, y eso genera un problema en la escuela y sobre estos dos personajes que están como al margen del mundo en el que viven. Una novela muy, muy potente y muy, muy interesante también. La verdad, ahora mismo, si se me ocurre algo te lo digo, pero no se me ocurre alguna novela en especial que es igual. No pienso tanto en términos de que el lenguaje sea fácil o cercano. Realmente creo que la primera novela que he recomendado, El cantante de boleros, y la manera de escribir de Javier Tomeo es bastante cercana y fácil y entendible. Son frases cortas, sin mucha composición, o sea, no son frases compuestas, con diálogos, frases cortas y un lenguaje muy directo. De los que he recomendado, creo que es el más fácil. Muchas gracias. Danke für den Beitrag. Voy a aprovechar que estoy en la biblioteca para decirle a esta señora que está esta editorial alemana, no sé si se ve bastante bien, Reclam se llama. Y son libros de autores españoles, hispanoamericanos, que lo clasifican por niveles. Aquí, por ejemplo, este es de nivel 2, es un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, y además ayudan con el glosario, hay un pequeño vocabulario traducido. Y yo creo que hay una muy buena selección literaria. Tengo, por ejemplo, aquí algo de Isabel Allende, y está bien para quien tiene un nivel ya alto de español, pero no está acostumbrado a leer quizá todavía novelas no pensadas para estudiantes de español como lengua extranjera. Bueno, ahora sí, Monse, te toca. Vale. La siguiente.
Bueno, como actor que te tienes que meter en el cuerpo y en la mente de otras personas que no son tú, tienes que hacer una introspección muy fuerte. Como lector he visto que te gustan también las novelas donde hay personajes fuertes del mundo de la base, ¿no? Y mi pregunta es, ¿escribes tú también? Eh, gracias por la observación y por abrir aquí un melón que no sé cómo hay que comérselo. Pero sí, la verdad es que me puse a escribir un poco por accidente a principios en el año 2000, después de haber protagonizado mi primera película y haber empezado a encontrar un ritmo de trabajo interesante como actor. Estaba haciendo una serie, otra película. Me compré un piso y fue comprarme el piso y me quedé sin trabajo. Durante 2 años prácticamente dejaron de llamarme para trabajar como actor y pasé una temporada bastante complicada, económicamente, anímicamente y a diferentes niveles, ¿no? Y entonces coincidió con que un amigo me propuso escribir juntos un guión de un largometraje. Y, y la verdad es que fue providencial que no tuviese trabajo en aquella época porque pude dedicarme 2 años prácticamente de mi vida a escribir cada día. Nos juntábamos, Rafa Cortés y yo, a escribir cada día como en horario de oficinas, de 10 a 2 y de 4 a 8, nos poníamos a escribir este guión de una película que finalmente rodamos, que se llama Yo, y que dirigió él y protagonicé yo. Entonces llegué a esto de la escritura de forma accidental y, como dices tú, desde un personaje, porque él me propuso, Rafa tenía una historia que era una idea, una imagen que él tenía de un alemán en un pueblo de Mallorca, que él de niño lo había visto como había salido de su casa con los brazos cortados, emanando sangre y con la mirada enajenada, y hizo una especie de viacrucis por el pueblo hasta que se lo llevó una ambulancia y poco tiempo después ya se fue del pueblo y ya no se supo nada más de este personaje. Entonces, a partir de esta imagen, Rafa me propuso el juego de deducir, inventarnos qué le había pasado a este hombre para llegar a ese estado. Entonces, armamos la historia previa para llegar a este final. Este era el final que teníamos de nuestra película, que siempre nos estuvimos peleando con este final para llegar y qué le podía haber pasado a alguien, a un alemán que llegaba a un pueblo pequeño de la costa norte de Mallorca y para llegar a este estado de enajenación, de confusión, de pérdida de todo. Y al final este final no está exactamente así en la película porque fue un problema más que otra cosa y la historia nos estuvo dictando por dónde iba y acabó un poco diferente. Sí que hay una especie de linchamiento colectivo de este hombre y acabamos armando una historia sobre la identidad, sobre una intriga, sobre la identidad y el yo, la necesidad de ser uno mismo, de ser otra persona, ¿no? Y acabó apareciendo otro personaje que desaparece en la película y al que él intenta emular o en el que él se quiere convertir. Entonces, la escritura de este guión me llevó a escribir 3 guiones más de cortometrajes. Rodé 3 cortometrajes como director y escribí una historia que me apetecía rodarla y me puse a dirigir. Como supongo que he leído muchos guiones, sé bastante la estructura de un guión y lo que hay detrás y lo que funciona y lo que no funciona. No tengo el corpus teórico
para armar un guión o una novela, porque no me he puesto detrás del análisis a este nivel, pero sí que de la práctica de leer muchos guiones tengo los mecanismos para escribir guiones. Ahora mismo estoy escribiendo otro guión con un amigo, desarrollando una historia que se llama Diógenes, que esperamos rodar en el próximo año, si puede ser, y conseguir la financiación. Y de alguna manera sí que me han entrado las ganas de contar historias, ¿no? Porque en el fondo escribir guiones no es escribir novelas, pero es contar historias, vivir personajes, representarlos y crear otras realidades. A mí siempre me ha gustado, me ha interesado la literatura. Yo empecé varias carreras, aparte de estudiar arte dramático, me puse a estudiar filología árabe durante un año y luego estuve estudiando traducción e interpretación del alemán y el francés, y tuve a escritores muy interesantes como Eduardo Mendoza, como profesor de literatura española o de lengua castellana. Luego tenía a Isabel Clara Simó, otra autora valenciana súper interesante. Tenía a Feliu Formosa, un traductor y poeta catalán extraordinario, que para los que no lo hayan leído les recomiendo profundamente. Feliu Formosa escrito, que también fue profesor mío y fue uno de los traductores del alemán de los mejores que ha habido, que ha traducido a Hölderlin, a todos los poetas románticos alemanes, y lo ha hecho siempre con mucho respeto y mucha precisión. Y toda esta gente, toda esta formación que he recibido, me gustaban mucho las clases de teoría literaria con Jordi García Gracia, cuando estudiaba filología árabe, las clases de lingüística con Sebastián Serrano, Sebastián Serrano, el lingüista. Luego empecé a estudiar periodismo también, porque era muy inquieto, pero resultó que me tiraba el trabajo de actor, y cada vez que me salía trabajo tenía que dejar las clases y no pude continuar. Pero yo creo que el saber no ocupa lugar, y todo me ha nutrido y todo me ha servido, y luego lo he podido aplicar a mi trabajo, tanto como actor, como guionista, como director, en las cosas que he dirigido, bueno, creo que para mí la música y la literatura son igual las artes que más me sirven también para alimentarme como actor, ¿no? Muy bien. Ahora le toca el turno a Ana Cristina Ramírez. A ver si ella quiere hacer directamente la pregunta mejor. Ya, hola, ¿qué tal? Sí, Hola. muy encantada. Bueno, me parece muy interesante, muchas gracias. Muy enriquecedor todo. La pregunta es esta, ¿eres también cantante? ¿Por qué escogiste ser autor? Me parece también interesante. ¿Y cómo haces para memorizar todos estos textos de tus obras o de lo que estás spielen, ¿cómo se dice? Actuando. Memorizando. Para memorizar en los diferentes idiomas. Muy interesante. Yo también vengo del campo de la música, del arte. Y es algo muy interesante que escucho que lo has hecho en diferentes idiomas, en francés, italiano, árabe también. Sería también muy difícil, me imagino, y sería muy interesante saberlo. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, de hecho son dos preguntas. La primera, sí que yo estudié música desde pequeño, como en toda buena familia alemana, pues se hacía música de cámara en casa. Teníamos un Blasquintett. Mi padre toca el oboe, mi hermana tocaba la trompa, mi otra hermana la flauta travesera, y yo tocaba el fagot. Y entonces venía un clarinetista y hacíamos quinteto de viento en casa. Wow. Y los sábados por la tarde. Entonces,
yo crecí con la música, con el piano también, el fagot, luego ya en la adolescencia quise cambiar de la música clásica, pasar a hacer otras cosas y me compré un saxo alto y me puse a estudiar un poco de jazz para conocer otro tipo de música. Y de alguna manera la música también ha sido una de mis herramientas para entender el mundo, para disfrutar del arte y de la sensibilidad. Creo que la música está en todo y la música me ha servido también para trabajar como actor. Mucho también para lo que dices, para memorizar textos, para trabajar desde el ritmo. Creo que la lengua, el lenguaje es primordial, respetar el ritmo interno de la lengua, del fraseo, de la melodía de las lenguas propias de cada lengua y la entonación. O sea, el tener un oído educado, trabajado para escuchar, te permite apreciar y entender el funcionamiento profundo interno de la lengua y de los personajes, ¿no? Entonces, creo que me ha servido mucho la música para aprender también los textos. O sea, el aprendizaje clásico de la música clásica, como es a partir de la repetición de escalas, ¿no? Cuando tú estás practicando una partitura, un pasaje que no sale, que te encallas, lo desgranas por piezas, lo vas separando y luego vas juntando las pequeñas partículas hasta que lo puedes tocar todo seguido o fluido, ¿no? Cuando un pasaje difícil de una partitura. Entonces, yo he aprendido eso a ver que aquí hay un problema, entonces vas deconstruyendo un pasaje musical por notas, repites 2 notas, luego 3 notas, vas sumando y cuando ese pasaje lo repites muchas veces, acaba fluyendo y acaba funcionando. Y con las palabras y los textos me pasa lo mismo. A veces te encallas en lugares o no te acuerdas de fragmentos por algún motivo, entonces tienes que ir a ver qué es lo que no funciona. Si no funciona, cuando con textos clásicos, con un Shakespeare, no te atreves a cambiar una coma porque está todo muy bien escrito y porque es verso, y si lo cambias posiblemente destrozarás el original y estarás incurriendo en un delito grave. Genau. En cambio, improvisación möglich. Sí, no puedes improvisar, ¿no? En cambio, con autores contemporáneos, y si muchas veces los conoces, como ahora en este caso, estoy ensayando una obra de teatro aquí en el Centro Dramático de una autora viva, que también es la directora, Denise Duncan. Ella a veces se pone nerviosa porque cambiamos las frases, las palabras, pero acepta que hay cosas que es para bien, para mejorar el sentido de la manera de decir las frases y la manera de hacértelo tuyo, de incorporarlo y que sea orgánico y sea creíble, ¿no? Lo que vas a reproducir. Entonces, bueno, yo creo que a mí, lo que decías, a mí la música también me ha permitido mucho acercarme a los textos de una forma como una partitura, de entenderlos, desmontarlos, de construirlos e intentar asimilarlos desde el esqueleto, desde la esencia, ¿no? Pero también lo que decías, últimamente me está costando mucho memorizar los textos porque me doy cuenta que la memoria me falla y hay textos que no se me quedan. Tiendes a pensar porque están mal escritos, pero a veces porque cuesta encontrar los referentes y porque a veces llevamos una vida tan frenética que a veces el Kurzzeitgedächtnis no te permite profundizar en ciertos textos. Por eso el teatro, como sí que repites muchas veces los mismos pasajes, los mismos textos, vas más a fondo que cuando haces cine, ¿no? Que memorizas un texto
y a los 5 minutos de que el director ha dicho que la toma es buena y ya te has olvidado de cómo Del era el próximo. texto. Sí, ya está terminado. Excelente, Alex. Muchísimas gracias. Gracias Qué a ti. maravilla. Le, Gracias. le toca el turno a Sara Álvarez ahora. Pues de repente ha desaparecido. Pues la siguiente entonces es Ángels. Alex, muchas gracias por las recomendaciones. A mí personalmente creo que me voy a leer la de Quique Amat, que me ha parecido, bueno, me ha interesado. Y a mí me gustaría preguntarte, porque me ha sorprendido cuando has hecho tu exposición, que has comentado, o no, creo que alguien te ha preguntado si lees mucho, entonces te has dicho, yo no leo tanto como me gustaría, porque leo literatura, que son guiones, y mi pregunta es, ¿los guiones son literatura? Me has dejado un poco sorprendida porque consideras que cuando estás leyendo guiones por tu trabajo, lo consideras a nivel de literatura. A ver, gracias por la pregunta. Es muy interesante esta pregunta porque hay de todo. Te tengo que reconocer que hay de todo. He leído guiones que son alta literatura. O sea, que por sí ya funcionan como una pieza literaria porque el nivel lingüístico, el nivel de metáforas, de la prosa es muy alto. O sea, hay guionistas que también son autores o son los mismos realizadores que escriben guiones que están pensados para que la gente los lean y para entretener, para gustar y para sugerir muchas cosas. En cambio, hay guiones que no tienen ningún interés literario. Pero yo sí que me atrevería a decir que los guiones pueden ser una obra literaria, porque hay guiones que están muy bien escritos y te diré ahora uno de los últimos que me llegaron, que son obras muy poéticas que además en la película en cuestión no la hemos rodado, pero creo que será una pieza muy, muy poética y muy, muy interesante del director Marc Recha, un director catalán que ahora últimamente no ha dirigido tantas cosas o ha caído un poco en desgracia, pero que tuvo varias películas en el Festival de Cannes en los años 90 y que es un escritor que escribe guiones muy, muy bonitos, que son muy poéticos y que se preocupa por sugerir y por transportarte a ese mundo que él quiere retratar posteriormente en imágenes. Entonces, en esa fase, la fase del guión, ya hay una creación artística, literaria, de muy alto nivel. Y luego la película, esperemos que también quede bien, pero que en todo caso está muy bien escritos. Y te decía que me veía obligado a leer guiones porque, entre otras muchas cosas, hay gente que escribe muy mal, con muchas faltas de ortografía, que eso dificulta mucho la lectura y la comprensión y meterte en imaginarte la película que vas a ver, que vas a hacer. Y para mí tienen mucho... Soy muy exigente conmigo mismo y con los demás, que se escriba con toda la voluntad de que no hayan faltas ortográficas, de generar un estilo que sea vistoso, agradable para leer, que sea un rico en lenguaje, en adjetivos, en adverbios, que se preocupe el autor por crear algo que luego hay que leerlo y lo tiene que leer mucha gente. Entonces, y que luego también describe muy bien lo que tú pretenderías hacer con esa película, ¿no? Entonces, hay un camino ahí de traslación de la idea al papel y luego a la imagen que es muy interesante. Yo creo que sí, que me atrevería a decir que hay guiones que son obras literarias y otros que no, que son basura. Tenemos también a la señora, no sé si se Pero puede... perdón, de hecho se han editado muchos guiones de clásicos, de películas, se han editado como libros porque realmente tienen ese interés. En Madrid hay una librería que se llama 8 y medio,
que edita muchos guiones de cine y tienen en exposición a la venta cantidad de guiones de películas clásicas como de películas actuales y hay muchos guiones que valen mucho la pena. O sea, de repente, desde leer un guión de Quentin Tarantino y ver cómo describe, o los guiones de Scorsese, Martin Scorsese, de uno de los nuestros, o Hitchcock, es muy interesante ver cómo describían ellos lo que querían contar y en qué se convierte después las películas, ¿no? ¿Qué queda de todo eso? Gracias. Muy bien. Sí. Hay una señora, la señora Tamhankar, no sé si he pronunciado bien el apellido, que si no me equivoco tiene también la mano levantada, creo que quiere hacer una pregunta. Sí, aquí estoy. Muchas Señora, gracias. no, señor, perdón. Lo siento. Señor, sí. Y te agradezco para estar aquí, Alex, y compartir con nosotros tu experiencia. Y como has contado, tú has aprendido también otras lenguas como francés e italiano. Y yo quiero saber cómo fue tu camino de aprendizaje y cómo has aprendido y con la literatura en estas lenguas, como francés o italiano, que has aprendido como nosotros. Bueno, yo tuve la suerte de crecer con dos lenguas ya, de nacer en una familia bilingüe en la que hablaba con mi madre en castellano y con mi padre en alemán. Ellos hablaban entre ellos en alemán, yo con mis hermanas en castellano. Cuando estábamos todos en la mesa hablábamos en alemán. Entonces, el salto de una lengua a otra fue algo muy orgánico, ¿no? Que siempre surgía con mucha naturalidad. El entorno era Barcelona, se empezaba a poder hablar catalán también en los años 70, entonces hubo un momento en el que también hablaba catalán, empecé a hablar catalán y me puse y luego estudié arte dramático, con lo cual aprendí a hablar un catalán muy, muy, muy correcto y muy, digamos, un catalán que puede subir a un escenario, ¿no? El inglés surgió porque mi madre era profesora de inglés y a los 4 años ya me envió a una academia en la que ella daba clases y empecé a tomar clases de inglés de muy pequeño. Y en los veranos veraneaba en Menorca, que es una isla en el Mediterráneo, al lado de Mallorca, y que estaba colonizada por ingleses. Entonces, mis amigos eran ingleses, la mitad, y de niño ya jugaba. Yo creo que los niños jugando aprenden mucho, las lenguas se aprenden muy, muy fácilmente. Cuando eres niño y aprendes a través de los juegos, es la mejor escuela, ¿no? Porque jugar con estos niños en inglés, y además los ingleses no suelen hacer el esfuerzo de hablar otro idioma, entonces te obligaba a ti a aprender el inglés y el inglés surgió así. El francés vino porque estudié francés en la Deutsche Schule en Barcelona y entonces yo empecé hablando francés con acento alemán, porque mis profesores eran alemanes, entonces yo aprendía un francés con cierto deje alemán fuerte. Y en el 2005 o 2006, por ahí, me empezaron a llamar de Francia para trabajar en películas y me empezaron a ofrecer papeles en francés, pero me ofrecían papeles de refugiado español, de republicano en la posguerra, de personajes que venían de España. Entonces tuve que adquirir un acento francés, un acento español en mi francés, porque tenía un francés con acento alemán. Entonces tuve que hacer ese ejercicio de aprender a decir el francés como lo diría un español y no un alemán. Y fue un ejercicio así bastante absurdo, divertido, hasta que me encontré haciendo de comandante nazi en una película francesa y volví a hablar francés con un acento marcado alemán. Entonces, bueno, el juego de los acentos es algo que siempre ha formado parte de mi vida y me sigue acompañando porque igual me toca rodar en Argentina con un acento argentino, un personaje húngaro con un deje del húngaro en argentino
como me toca aprender el euskera, el vasco, para una película en la que hice de un personaje de un dirigente etarra, Chomin, en una película en la que tuve que aprender a hablar en vasco, que es una lengua complicadísima, y me grabaron, una coach me grabó el vasco, las frases que decía mi personaje, y yo las repetía hasta que las podía decir con cierta naturalidad, pero no entendía lo que decía. Entonces tuve que comprarme un libro de vasco para tontos para saber cómo, dónde cada palabra que decía, qué quería decir, dónde estaba el complemento, dónde estaba el predicado, dónde estaba que era un adjetivo, que era porque la estructura de la frase en euskera no tiene nada que ver con las lenguas latinas, ni con las lenguas, como es lo que me pasó cuando empecé a estudiar árabe. De repente digo, vale, las lenguas que he aprendido hasta ahora tenían una coherencia, una lógica, pero el árabe nada que ver. O sea, de repente, entre que tienes que leer de derecha a izquierda y que solo hay 3 vocales que además se quitan cuando se escribe, y luego las declinaciones, y bueno, me fascinó encontrarme con una lengua tan alejada y tan difícil para mí, ¿no? Entonces, son retos que ojalá, si tuviese más tiempo, me encantaría seguir aprendiendo idiomas, todos los que pudiese, porque me parece maravilloso lo que podemos asimilar y lo que podemos aprender, y las conexiones que encuentras entre una lengua y otra. Y bueno, forma parte también de la fascinación por viajar y por moverse, y ojalá pronto podamos volver a hacerlo. Son las 8:05 más o menos, pero tenemos a Sara que ha vuelto a levantar la mano. ¿Hay algún problema si se hace alguna pregunta más? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos, hacemos la última, y me están esperando para los ensayos, que ahora tengo ensayos hasta las 10. Vale, pues le decimos entonces a Sara que adelante ahora sí que sea la última pregunta, y con esto yo creo que vamos a ir cerrando. Hola, Sara. Dice, al hilo de Últimas Tardes con Teresa, ¿la conoces? Últimas Tardes con Teresa, sí. Sí, conozco a Teresa. Especifica un poco más, Sara. Que si conoces Derecho Natural, supongo, porque he escrito ahora Derecho Natural. Derecho Natural. Me falta ahora datos para... Martínez de Pisón. No la he leído. Es un autor que me falta, que tengo pendiente, porque me han hablado muy bien de él, y personas que respeto y que tienen un criterio que me... Vale, la Barcelona de los 70. Pues gracias por la recomendación. Lo voy a tener en cuenta. Me parece que... Muy bien. Yo sí quisiera hacer una última pregunta muy fácil, muy rápida, para ya no entretenerte más, antes de dar las gracias y cerrar del todo. Hemos hablado mucho de libros, pero yo creo que sí que, de hecho la pregunta la ha hecho Karina también. ¿Alguna película estaría bien que nos recomiende? Karina decía alguna en la que hayas salido tú. Yo digo una tuya, y si quieres también alguna otra que no seas obligatoriamente, no hayas actuado obligatoriamente. Difícil. Bueno, a ver, tendría que recomendar la última peli que se ha estrenado ahora, que se llama Aquelarre, que he estrenado como actor, que se puede ver en Netflix. Es una película de un director argentino, Pablo Agüero, que trata sobre la caza de brujas en el País Vasco durante la Inquisición en el siglo XVII, y parte como material de orígenes son unos escritos de un juez francés en el País Vasco francés,
Pierre Delancre, que escribió un tratado sobre brujería en el País Vasco y que escribió este libro como una pseudociencia de cómo descubrir los signos de la brujería en los ciudadanos, en las mujeres básicamente, y cómo había que perseguirlos. Entonces es terrible este libro. Si alguien lo quiere leer, tiene algo muy divertido porque es absolutamente absurdo las teorías que establece sobre cómo descubrir los signos de la brujería en ese pueblo, además, en el pueblo vasco, que hablaba un idioma que no se entendían, que no entendían, y evidentemente lo diferente como amenaza y como sujeto digno de ser perseguido y de ser anulado y oprimido, y esos pueblos que hablaban y tenían otras costumbres debían ser anulados porque suponían una amenaza. Entonces, Aquelarre creo que es una película que, bueno, además fue número 1 en España y número 3 en el mundo en Netflix como de espectadores, o sea que ha tenido mucho éxito. Creo que es entretenida y muy entretenida y invita a la reflexión. Creo que es una película dura también sobre eso, persecución de brujas, pero que creo que os puede interesar. Películas... yo he hecho muchas películas en Alemania que solo se han estrenado en Alemania. Para mí, la primera que hice, Die Liebe Kinder, de Franz Müller, me parece una película súper interesante y que luego me generó mucho trabajo y sigue siendo un punto de referencia para muchos directores que aún me siguen llamando, ofreciéndome trabajo gracias a esa película. No sé dónde se encuentra, pero creo que se puede buscar, Die Liebe Kinder. Y luego... ahora otras películas que haya visto, no se me ocurre, que no sean mías. No te preocupes. Ahora mismo solo veo películas mías. No importa. Es decir, también además por el chat se han ido recomendando también algunos otros. Creo que tengo la neurona ya un poco atrofiada de tanto hablar. Yo creo que hasta ahora ya estamos todos un poco cansados, además es viernes. Bueno, yo creo que hay que dar un aplauso, ¿no? A Alex Vendemir por su participación, agradecerle muchísimo. Gracias también ¿Se pueden encender los micros para el aplauso, Sí, por sí. supuesto? Excelente, gracias. Gracias a todos los asistentes también, ¿eh? Gracias, Begoña. A vosotros todos por estar ahí y por sugerir y tantas preguntas interesantes. Gracias Begoña por esta actividad. Me ha encantado y me lo he pasado súper bien y he aprendido muchas cosas de vosotras y vosotros. Me encantaría charlar con cada una y cada uno de vosotros largo y tendido. Ojalá la próxima vez pueda ser aquí en Múnich en persona, ¿no? Sí, ojalá. Tres dimensiones. Y ojalá podamos hacer este espectáculo del que os estaba hablando, Exilio. Me encantaría presentároslo en el Cervantes en München. A ver, próximamente cuando abran un poco se liberen un poco las costumbres y podamos vernos. Podamos hacer una obra de arte juntos. Gracias. Vielen Dank, schönen Abend noch. Schönen Abend. Dankeschön. Chao. Danke, Begoña. Chao, gracias. Chao a todos. Y que termine bien el día del libro. Sí. Eso es. Chao.